Colegas, buenos días a todos, un especial saludo. Quien les habla el día de hoy es un colega de ustedes, soy enfermero. Mi nombre es José Carlos Azaña Quispe. Tengo especialidad en cuidados intensivos pediátricos, en cuidado cardiovascular pediátrico. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema relacionado a cardiología, pero específicamente a cardiología pediátrica. ¿Cuáles son las competencias que tenemos los enfermeros en el cuidado del paciente postoperado de cardiopatía congénita? Ese es el tema de hoy, Bueno, en sí el tema es muy amplio, Vamos a abordar extractos de cada subtema que puedan generar a partir de lo que estamos hablando. Vamos a empezar diciendo de que el conocer ante todo la estructura normal del corazón va a ser el punto de partida para el manejo de todas las cardiopatías congénitas. Si yo no conozco lo normal, muy difícil va a ser que llegue a conocer lo anormal. Entonces debemos tener claro cuáles son o cuál es la anatomía normal del corazón, cuál es la fisiología normal del corazón, y a partir de ello pues poder dilucidar las diferentes cardiopatías congénitas que hay y por ende su manejo, ¿correcto? Es conocido que tenemos 2 o 4 cámaras, 2 superiores que son las aurículas, 2 inferiores que son los ventrículos, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, El ventrículo izquierdo que soporta la circulación sistémica. Ese es un concepto muy importante que debemos tener en cuenta. De ahí emerge, la arteria aorta para distribuir toda la sangre oxigenada a todo el organismo. Previo a esto, por las venas pulmonares llega la sangre oxigenada del pulmón, pasa a la aurícula izquierda y de esta al ventrículo izquierdo. Por otro lado, todo el retorno venoso van a estar dado a través de las cavas inferiores. Toda esa sangre, con material de desecho, ya poco oxigenada, va a regresar a través de la vena cava inferior y la vena cava superior, a la aurícula derecha y esta al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho a la arteria pulmonar hacia los pulmones para que se oxigene. Esta parte es conocida como circulación pulmonar, circulación derecha, y se caracteriza por algo muy especial, maneja bajas presiones. Ese es un concepto muy importante, A diferencia de la parte izquierda del corazón, la parte derecha va a manejar menos presión. La aurícula derecha está diseñada para soportar volúmenes, y la aurícula izquierda está diseñada, su arquitectura está diseñada para manejar presiones, ¿correcto? Bueno, conociendo la anatomía normal del corazón, tenemos 4 venas pulmonares que drenan en la aurícula izquierda. Tenemos una válvula, ¿correcto? Una válvula tricúspide, ¿correcto?, que va de la aurícula derecha al ventrículo derecho, la válvula pulmonar, la válvula mitral, ¿correcto?, que va de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y la válvula aórtica. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar una parte introductoria primero, Miren, primeramente, han pasado los años y cada vez conocemos un poquito más las cardiopatías congénitas. Eso es un aspecto clave del manejo, primeramente. A partir del conocimiento que les decía de la anatomía y fisiología normal del corazón, yo voy a poder conocer cómo se maneja lo anormal. La historia natural de cada cardiopatía va a ser diferente. Eso es un concepto claro. Por eso es que el manejo es individualizado. No es que yo tengo una cardiopatía y el niño tiene la misma y van a hacer lo mismo. No, porque cada una va a tener una particularidad. Conocer la historia natural de la enfermedad es importante. Por ejemplo, la comunicación interventricular, ese orificio que se origina entre los 2 ventrículos, en un inicio probablemente no le cause mucha sintomatología, o de repente el niño no desature, de repente
pueda mantener una saturación normal. Y probablemente los padres van a decir, no, ¿para qué operar a mi niño? No es necesario. Pero es conocido que la cardiopatía de comunicación interventricular, según el grado de apertura de ese huequito, ese espacio, va a determinar a la larga una hipertensión pulmonar y, más aún, probablemente irreversible. Se podrían degenerar las grandes arterias, en este caso la arteria pulmonar, ¿correcto? Conocer la fisiopatología de cada cardiopatía es importantísimo también. La tetralogía de Fallot, ¿no? Los niños con tetralogía de Fallot pueden cursar con crisis de hipoxia, ¿no? Que eso puede conllevar a la muerte. Es decir, se cierra la arteria pulmonar, ¿no? Y por ende el niño hace hipoxia y puede morir. Las manifestaciones de cada cardiopatía son distintas. Las edades de presentación. Hay cardiopatías que se presentan, debutan, ¿no?, como niños neonatos, ¿no?, como es la transposición de grandes vasos. Y el manejo es como neonato. Y hay cardiopatías que de repente pueden esperar un poquito, el paciente se da cuenta ya cuando es un poquito más grande, como es la comunicación interventricular, la comunicación interauricular. Una clasificación desde el punto de vista, digamos, didáctico es la cardiopatía, la clasificación cianótica a cianótica, de hipoflujo, de hiperflujo, ¿no? Y nos ayuda un poco en el tratamiento tanto pre y posoperatorio. Pero la actualidad nos dice también que una clasificación más actual es según el grado de insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero para efectos académicos vamos a hablar de cianóticas, acianóticas, hipoflujo o hiperflujo. Muy bien, otro ejemplo muy importante, por ejemplo, ya entrando al marco de la corrección, entrando al marco de la cirugía, de la parte quirúrgica, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de la tetralogía de Fallot. Es conocido que la tetralogía de Fallot son 3 anormalidades dentro del corazón. Lo primero es la estenosis pulmonar, definitivamente. La estenosis pulmonar, como la ven acá, ¿no? Segundo, aparte de la estenosis tenemos una comunicación interventricular. Acá está. Producto de esa comunicación interventricular va a existir un cabalgamiento de la aorta, es decir, la aorta cabalga entre los dos ventrículos. Y finalmente una hipertrofia ventricular derecha, probablemente producto de esa estenosis. ¿Correcto? Eso es la tetralogía de Fallot. ¿En qué consiste la cirugía electiva en el caso de Fallot? Hacerle la corrección quirúrgica, ¿no? Esto es, cerramos CIB y hacemos la corrección de la estenosis pulmonar. Pero en una situación de emergencia no vamos a poder probablemente hacer una corrección quirúrgica. Es decir, un paciente, por ejemplo, que está en hipoxia, que ha entrado en una crisis hipóxica y por ende probablemente esté en acidosis metabólica, la vida de este paciente es una emergencia en este momento. Entonces, lo primero que podríamos hacer es una cirugía paliativa, es decir, el Blay-Lowthausen. ¿En qué consiste el Blay-Lowthausen? Vamos a ir acá mejor al dibujo. Como la pulmonar se cerró, entonces necesitamos oxigenar la pulmonar. Entonces creamos un conducto, colocamos un conducto que comunique la circulación sistémica con la circulación pulmonar. Ese conducto se llama Blay-Lowthausen. Es decir, la parte sistémica va a alimentar a la pulmonar a través de la presión que le ejerce y por ende de flujo sanguíneo. ¿No? Muy bien. Esa es la tetralogía de Fallot. Pero en cambio hay otras cardiopatías como la comunicación interventricular. La comunicación interventricular, que acá lo tienen ustedes, pueden observar, es una comunicación entre los dos ventrículos. Lo primero que se me ocurre es hacer una cirugía correctiva, es decir, colocar un parche a este nivel, un parche de pericardio bovino y cerrar la cardiopatía. Pero hay pacientes que también, producto de esa descompensación, de esa insuficiencia cardíaca congestiva que genera esta comunicación, este conducto, ¿no? Probablemente haya que reducir acá el lumen de la arteria pulmonar. Acuérdense que las presiones a nivel de los ventrículos es mayor en la izquierda que la derecha. Entonces el flujo pulmonar va a ir acá de izquierda a derecha. Y por ende, en la arteria pulmonar va a haber un hiperflujo pulmonar. Ese hiperflujo pulmonar se va a manifestar a la larga con insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca probablemente congestiva. Entonces, cuando el paciente está descompensado, cuando el paciente está con bajo peso, caquético, probablemente le hagan una cirugía paliativa que consiste en
bandear esta pulmonar. Es decir, colocar una banda, llamamos banding pulmonar. Acá está. ¿Correcto? De esta manera yo disminuyo el flujo pulmonar, estabilizo al paciente, le hago manejar un mejor peso y probablemente combato una probable hipertensión pulmonar. ¿Listo? Bueno, empecemos. Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de que hablamos de que la mortalidad por cardiopatías congénitas está en un 80%, ¿no? Con diagnóstico precoz en 10%. Es decir, a mayor diagnóstico rápido, las probabilidades de que muera el niño son menores. En los últimos años el cateterismo nos ha ayudado bastante. El desarrollo del cateterismo, sobre todo ya no el diagnóstico, sino un cateterismo terapéutico. Es decir, ahora a través de cateterismos nosotros podemos hacer cierres de PCA, es decir, con persistencia de conducto arterioso. Podemos realizar cierres de comunicación interauricular. Entonces el cateterismo ya con el tiempo nos está ayudando un poco a reemplazar en parte a probables cardiopatías que requieran cirugía. Y ni que hablar del diagnóstico, ¿no? Nos da una visión más exacta de lo que pueda tener el niño. Por otro lado, el desarrollo de la terapia intensiva, es decir, la unidad de cardiología pediátrica o de cuidados intensivos pediátricos, con el tiempo ha desarrollado bastante. Ya los monitores son más modernos, los ventiladores mecánicos también, te dan diferentes modalidades ventilatorias, con la cual me permite, y es una ayuda muy importante en el manejo del paciente, ¿no? Desde el punto de vista ventilatorio. La electrofisiología también, ¿no? Ya los pacientes probablemente que salgan posoperados con algún trastorno del ritmo, bloqueo de primer, segundo grado, no lo sé. La electrofisiología nos ha ayudado bastante. El uso del marcapaso, por otro lado, nos ha ayudado un montón en el manejo precoz de estos problemas del ritmo, ¿no? Las técnicas quirúrgicas ya se han desarrollado. Antiguamente era una tendencia utilizar técnicas quirúrgicas paliativas. Actualmente lo que se busca es hacer la corrección definitiva. Y ni que hablar de la circulación extracorpórea, que actualmente en los hospitales como el INCOR, donde nosotros trabajamos, la circulación extracorpórea, trabajado por enfermeras, claro, ¿no? Está a la vanguardia y es el rector en cuanto al manejo del intraoperatorio de estos pacientes. ¿Correcto? Muy bien, por ejemplo, esto es el manejo intervencionista a través de cateterismo, ¿no? Bueno, sigo, acá estamos en el marcapaso, ¿correcto? Este es un marcapaso transitorio y este es un marcapaso definitivo, ¿no? Acá está la colocación a través de la placa. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora sí de las competencias de la enfermera. ¿Cuáles son esas competencias de la enfermera, correcto, en el manejo de pacientes postoperados de cardiopatía congénita? Vamos a hablar de 8 puntos. El primero es la educación, ¿no? Todo lo que compete al apoyo emocional, educación, tanto al paciente como a la familia, en el preoperatorio y en el postoperatorio. 2. La preparación de la unidad de cuidados intensivos, ¿correcto? 3. El reporte que tenemos a nivel de enfermería, es decir, la perfusionista, la enfermera de sala de operaciones, hacen su reporte respectivo a la enfermera intensivista, ¿no? Muy bien. 4. Conocimiento de los efectos fisiológicos de la circulación extracorpórea. Son una de las tantas competencias que debemos saber. ¿Por qué? Porque el manejo postoperatorio se basa bastante en lo que compromete la circulación extracorpórea al niño. La circulación extracorpórea es muy benéfica, pero también tiene ciertos efectos adversos que la enfermera debe saber para estar preparada cuando lo maneje al niño en el postoperado inmediato. Y ni que hablar los antecedentes de importancia. Todo esto lo vamos a conversar. 5. Todo el proceso de traslado y recepción del niño a una unidad de cuidados intensivos, es decir, el traslado de sala de operaciones a la unidad de cuidados intensivos. Una vez que es trasladado, la transferencia de la monitorización, es decir, el monitoreo hemodinámico. Ese es un punto, ¿no?, independiente, aislado, que yo debo tocarlo de manera independiente y muy detallado, porque ese es uno de los pilares en el manejo de este tipo de pacientes. Número 7, la priorización de los cuidados, que ahorita también vamos a hablar. Y por último, los cuidados de las complicaciones postoperatorias. Son 8 puntos relacionados
a las competencias de la enfermera, ¿no?, en el manejo de los pacientes, ¿no?, postoperados de cirugía cardíaca. Bueno, empezamos. Primero, el apoyo emocional, la educación, ¿no?, al paciente, tanto en el pre y post. Es muy importante. Vamos a hablar del pre, ¿no? Es decir, cuando el paciente, el niño, ingresa en hospitalización, ¿no?, se le completa el preoperatorio, ¿no? La mamá, ¿no?, en este caso va a estar totalmente en una situación de ansiedad, ¿no?, como dice acá, de estrés, de miedo, de incertidumbre. No sabe cómo su niño va a salir a la unidad de cuidados intensivos, no sabe cómo va a ser el proceso de operación de su hijo. Entonces nosotros tenemos que valorar todas estas experiencias de estos cuidadores, padres por lo general, durante la hospitalización. Una estrategia para ayudar a estos padres en el preoperatorio es, por ejemplo, en el INCOR lo hacemos, hacerle una visita guiada a los padres, es decir, bajar a los padres de la unidad de cuidados intensivos, ¿correcto?, y explicarles cómo va a ser el manejo de su niño en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Enseñarles a los niños cómo van a estar los niños ventilados, cómo van a estar los niños pseudoanalgesiados, cómo van a estar los niños con todos los dispositivos invasivos, ¿correcto? Y de esta manera yo alivio, yo informo, yo disminuyo ese miedo a través del conocimiento de todo lo que va a experimentar su niño, ¿correcto? Esto ayuda bastante, sobre todo a los padres que por primera vez pisan una unidad de cuidados intensivos. Ya conocen, ya no les choca, porque a la siguiente vez que ingresen a visitar a su niño, ¿no?, y esto ya no les va a ser, digamos, novedoso, sino le va a ser familiar el ambiente de cuidados intensivos. Una vez que ya el niño está operado, ¿correcto?, hay que valorar las necesidades de este familiar que tiene su niño ya en la UCI. Por ejemplo, por lo general tienen necesidades de información. Lo que quieren saber es cómo está su niño, si come, no come, está despierto, está dormido, ¿no? Todo un proceso de comunicación, apoyo social, apoyo espiritual que tiene que dar la enfermera. Y para eso nosotros establecemos todo lo que es el reporte o informe, pero informe de enfermería, ¿no?, a los padres, tanto al inicio del turno, por la enfermera que se retira, le informa todo lo que ha trabajado con su niño durante toda la noche, y al final del turno, es decir, al final de un diurno, donde la enfermera va a reportar todo lo que lo concerniente al manejo de su niño en el turno diurno. Si comió o no comió, está despierto o no está despierto, está con leche, sin leche, está sedado o no está sedado, está respirando solo o no respira solo, orina o no orina. Detalles desde el punto de vista de enfermería, por si acaso, ¿no? Muy importante ese concepto. Bueno, y acá vemos, ¿no?, a la enfermera dando educación a los padres, y también en las salas de espera, ¿no?, donde todo el día el padre está a la expectativa de su niño, ¿correcto? La preparación de la UCI es el segundo punto que debemos tener en cuenta nosotros, ¿correcto? Es decir, tener un monitor multiparámetro con los ramales correspondientes para cada medición: EKG, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, capnógrafo, presión venosa central, presión de atrio izquierdo, presión arterial media o presión arterial invasiva. Un ventilador mecánico, ¿no?, según el peso y la edad del paciente, con los corrugados apropiados para ese peso del paciente. Un equipo y sistema de succión también, ¿correcto? Bombas de infusión, pueden ser perfusoras, pueden ser peristálticas, ¿no? Por otro lado, el marcapaso, muy importante, y nos puede salvar la vida del paciente en un momento dado. Es decir, un marcapaso externo con los dos ramales, tanto auricular como ventricular, y con baterías cargadas, porque de nada me sirve un marcapaso sin baterías, ¿correcto? Y tener una batería de repuesto. La preparación de la UCI también compete la preparación de drogas, es decir, de drogas que nos pueden salvar la vida del paciente en una situación de emergencia. Tanto adrenalina, bicarbonato, gluconato de calcio, y un poco que ya no se usa mucho la atropina, ¿no? Las infusiones también deben estar preparadas en la unidad de cuidados intensivos. La hidratación, por lo general con dextrosa en niños, la preparación de la pseudoanalgesia si lo requiere, y por ahí los inotrópicos, pero estos generalmente vienen preparados de sala de operaciones. La bolsa de resucitación, ¿no?, con la máscara correspondiente a la medida, ¿no?, del paciente, muy importante.
los sistemas de oxigenación, humidificador, manta térmica en algunos casos y el electrocardiograma. Esto compete a la preparación del paciente y un pequeño video que les voy a hablar después, lo vamos a transmitir después. Bueno, el tercer punto, ¿no?, que podemos tocar es el reporte de la enfermera. Tanto la enfermera perfusionista, la enfermera de sala de operaciones y la enfermera intensivista. Es decir, ¿qué reporta la enfermera perfusionista y la enfermera de sala a la enfermera intensivista que va a recibir ese paciente? Primero, muy importante conocer el tiempo de circulación extracorpórea. A mayor tiempo de circulación extracorpórea van a haber efectos deleterios para el paciente que después vamos a hablar. Tiempo de clampaje de aorta, tiempo de coagulación activada, la inicial y la final, es decir, la post-administración de protamina para revertir la heparina es el tiempo de coagulación no activada final. ¿Qué detalles vamos a ver? La hemofiltración, cuál fue la hemoglobina inicial, qué fue la hemoglobina final del paciente, orinó o no orinó durante el intraoperatorio, le administraron hemoderivados, plaquetas, plasma, sangre, qué cantidad de sangrado hubo en el intraoperatorio, nos va a describir la cirugía, es decir, el tipo de cirugía, en este caso si fue una cirugía correctiva, fue una cirugía paliativa, ¿correcto? ¿Cuáles fueron, cómo estuvo el medio interno en el intraoperatorio? ¿Cuándo estuvo el valor del lactato? ¿Cuándo estuvo su bicarbonato, sus electrolitos, su pH? ¿Correcto? Estos datos en el intraoperatorio es muy importante. También nos va a reportar con qué drogas inotrópicas va a salir el paciente. Sale con dopa, sale con dobuta, adrena, noradrena, o de repente sale con algún vasodilatador, ¿no? Nitroglicerina, nitroprusiato y por ahí de repente un inodilatador como el levosimendan. Hubo intercurrencias en el intraoperatorio, también nos va a reportar la colega. De repente el paciente hizo paro cardiorrespiratorio, se bloqueó, entró a marcapaso, hubo que hacer RCP avanzado, de repente hubo que hacer descarga, ¿no? Todos esos datos, no, de repente sale con marcapaso, de repente, todos esos datos nos va a informar la enfermera perfusionista y la enfermera de sala. ¿Qué más? ¿Sale con el tórax abierto? ¿Sí o no? Hay pacientes que salen con el tórax abierto, ¿no? De eso vamos a ver un poquito más tarde, ¿no? Pero también ese dato nos va a reportar la enfermera. ¿Y qué invasivos tiene actualmente, no? Le han colocado de repente catéter venoso, todos salen con catéter venoso. Drenes, ¿cuántos drenes tiene? ¿Correcto? Hilos de marcapaso lo tiene o no, tubo endotraqueal, número, nivel de tubo, nivel de comisura labial, catéter venoso periférico, ¿cuántos tiene? Ubicación, la línea arterial, ¿dónde está ubicada? En radial o en femoral, es por disección, es por punción, y de repente si tiene catéter de atrio izquierdo. ¿Correcto? Estos datos son de enfermería. Punto 4. También tenemos que hablar un poco de conocer lo que es la circulación extracorpórea y los antecedentes del paciente. Es muy diferente que un paciente entre hospitalizado, tranquilo, digamos, tolerando vía oral, sin ningún tipo de infusión, a tener un paciente que entre a sala de operaciones intubado, que ya esté con drogas, que esté con soporte inotrópico. Son dos realidades totalmente diferentes. Entonces, lo primero que tenemos que saber